Hay algo curioso sobre el arroz que millones de personas meten en el carrito cada semana. Porque a diferencia de otros productos del supermercado, el arroz casi nunca despierta sospechas. Nadie mira un paquete de arroz como mira una bollería industrial. Nadie piensa que detrás de ese envase blanco, simple y aparentemente inocente, pueda haber una mala compra. Y sin embargo, ahí está la trampa. Porque el problema del arroz no suele estar en que sea un producto malo por sí mismo. El problema está en otra parte. Está en el tipo de arroz que eliges, en la frecuencia con la que lo comes, en la falsa sensación de que todos son más o menos iguales, y en el piloto automático con el que mucha gente compra siempre el mismo paquete sin hacerse una sola pregunta. Pero antes de continuar, suscríbete al canal ahora mismo, porque cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores voy a revelar el secreto psicológico más fuerte que utilizan las grandes marcas para generar una conexión emocional profunda con los consumidores, algo que casi ninguna persona sabe o entiende, y que marca una diferencia enorme. Si no quieres perdértelo y quieres aprender a ser un consumidor más inteligente, este es el momento de suscribirte. Hoy no vamos a hablar del arroz como si fuera el enemigo. Vamos a hablar de algo bastante más incómodo. Vamos a hablar de esos arroces del supermercado que parecen una compra obvia, lógica, incluso saludable, pero que en realidad conviene mirar con bastante más cuidado. Porque a veces no te equivocas comprando comida basura. A veces te equivocas confiándote con un alimento básico, y ahí es donde empieza lo interesante. Lo primero que hay que dejar claro es esto. No estamos diciendo que el arroz sea peligroso, ni que haya que dejar de comerlo. Eso sería una tontería. El arroz lleva décadas formando parte de la alimentación de millones de personas y sigue siendo un básico útil, barato y versátil. Pero una cosa es que sea un alimento básico, y otra muy distinta es pensar que todos los arroces del lineal merecen la misma confianza o el mismo uso. ¿Por qué no? Y ese es justo el error que comete muchísima gente. Compran arroz por precio, compran arroz por costumbre, compran arroz porque lo asocian con comida limpia. Y compran arroz sin mirar ni el tipo, ni el uso, ni el origen, ni la frecuencia con la que lo están metiendo en su rutina. La OCU, de hecho, analizó 136 alimentos relacionados con el arroz y dejó una idea bastante incómoda. El foco no estaba en una marca concreta, sino en ciertos tipos de producto y ciertos patrones de consumo. Los mayores niveles de arsénico aparecieron sobre todo en arroz integral y tortitas, y OSU explica además que no publica marcas porque los niveles no son constantes y pueden variar según el origen y otras condiciones. O dicho de otra forma, el problema no siempre está en la marca, muchas veces está en cómo compras, qué compras y con qué frecuencia repites. Hoy vamos a analizar algunos de los arroces más comunes del supermercado que parecen una compra totalmente normal, pero que quizá deberías mirar 2 veces antes de ponerlos en el carrito. Y quédate hasta el final, porque además de entender qué está pasando realmente con estos productos, vamos a ver también qué tipo de compra se acerca mucho más a una decisión coherente, simple y sensata. Y ese detalle cambia por completo la forma de elegir en el supermercado. Porque cuando entiendes cómo funciona este mercado, empiezas a mirar el pasillo del arroz de una forma completamente distinta. En este vídeo vamos a ver ejemplos concretos. Vamos a entender qué patrones se repiten una y otra vez y, sobre todo, vamos a identificar el tipo de errores que mucha gente comete sin darse cuenta. Y una vez veas ese patrón, no vas a poder dejar de verlo. Antes de continuar, haz una cosa mientras ves este vídeo. Piensa en el arroz que tienes ahora mismo en casa. Intenta recordar no solo la marca, sino también el tipo. Si es integral, si es basmati, si es vaporizado, si lo compras en vasitos o si es el clásico arroz redondo que usas para todo. Porque hay bastantes probabilidades de que alguno de los tipos que vamos a mencionar aparezca en tu cocina. Y cuando lo reconozcas, lo vas a ver con otros ojos. Y si te interesa seguir analizando productos cotidianos del supermercado con este nivel de detalle, suscríbete al canal. Para entender lo que ocurre con muchos arroces del supermercado, hay que fijarse en 3 factores clave. Y el primero es donde empieza realmente el problema. El primero es el tipo de arroz que eliges.
porque no todos los arroces plantean las mismas implicaciones ni se comportan igual en la cesta de la compra. El segundo es la frecuencia. Hay productos que, usados de vez en cuando, no cambian gran cosa, pero repetidos casi a diario dejan de ser una elección neutra y empiezan a convertirse en una costumbre poco pensada. Y el tercer factor es el formato. Porque una cosa es comprar un arroz simple, y otra muy distinta comprar una versión precocinada, disfrazada, sobrevendida o convertida en una solución automática para todo. Cuando empiezas a juntar estos tres elementos, ocurre algo interesante. Muchos arroces que parecían una compra inocente empiezan a parecerse más a una compra automática. Y ahí es donde cambia completamente la percepción del producto. Así que vamos con esos 8 perfiles de arroz del supermercado que mucha gente mete en casa como si todos fueran una decisión perfecta, cuando algunos, como mínimo, merecen bastante más desconfianza. Empezamos por el arroz integral barato que compras porque es más sano. Este es el clásico. La persona llega al supermercado, ve el arroz integral y piensa, bueno, ya está, esta es la opción inteligente. Más fibra, más nutrientes, más sensación de estar haciendo las cosas bien. Y hasta ahí, en parte, correcto. El problema empieza cuando ese razonamiento se vuelve automático y absoluto. Cuando el consumidor deja de pensar y convierte el arroz integral en un alimento casi diario solo porque lleva la etiqueta mental de saludable. Ahí es donde muchos se equivocan. Porque algo puede ser nutricionalmente interesante y aún así no ser buena idea abusar de ello. Y ese es precisamente uno de los puntos delicados del arroz integral. OQ encontró que dentro de los productos analizados estaba entre los que presentaban mayor presencia de arsénico. Al mismo tiempo, la propia OQ insiste en que esto no significa prohibirlo, sino evitar abusos y mantener una dieta variada. Traducción simple. El arroz integral no es el villano, pero tampoco es el santo del lineal. Si lo compras porque te gusta, perfecto. Si lo alternas, bien. Si lo conviertes en tu identidad nutricional y te lo comes como si el resto de cereales hubiera desaparecido del planeta, ya vas tarde, porque ahí no estás comprando salud, estás comprando superioridad moral en forma de paquete marrón. Y eso en el súper suele salir caro. El segundo perfil, las tortitas de arroz que la gente trata como si fueran aire con forma. Aquí viene uno de los mayores autoengaños del lineal. Las tortitas de arroz. Ese snack que mucha gente mete en casa con la misma tranquilidad con la que compra servilletas. Parece ligero. Parece limpio. Parece casi medicinal. Hay personas que son capaces de desconfiar de una galleta, de unas patatas fritas o de una barrita de cereales. Pero luego se comen tortitas de arroz como si fueran cartón bendecido por un nutricionista. Pues no. La OQ fue bastante clara en esto. Junto al arroz integral, las tortitas fueron de los productos con mayor presencia de arsénico en su análisis. Y aquí el problema no es solo el producto. El problema es la frecuencia con la que mucha gente lo mete entre horas, sin contarlo, sin medirlo y sin cuestionarlo, solo porque esto no puede ser malo. Claro que puede no ser una tragedia, pero otra vez, una cosa es que no sea un veneno instantáneo, y otra muy distinta es que merezca ese halo de snack perfecto que le han puesto muchos consumidores. La tortita de arroz no es una estampita. No da indulgencia nutricional, y cuanto antes se entienda eso, mejor. Por cierto, si alguno de estos productos está ahora mismo en tu casa, no significa que tengas que tirarlo inmediatamente. La mayoría de personas los compra simplemente porque es lo que hay disponible y lo que siempre ha visto como normal. Pero precisamente por eso conviene entender qué estás comprando realmente, para dejar de funcionar en automático. Seguimos con el tercero, el basmati o el arroz exótico baratísimo que te seduce solo por el nombre. Esto también pasa muchísimo. Ves un basmati, un jazmín, un arroz aromático, algo con estética más fina, más internacional, más cocino bien, y el cerebro hace clic. Crees que por sonar más elegante ya has subido de nivel, pero muchas veces no estás comprando calidad. Estás comprando marketing con perfume. OCU explica además que en muchos arroces envasados ni siquiera es obligatorio indicar el origen, por lo que la procedencia de buena parte del arroz puede quedar poco clara para el consumidor. Y aquí está una de las cosas más absurdas del supermercado moderno.
La gente compara proteínas, compara calorías, compara céntimos, pero compra un arroz del que no tiene ni idea de dónde viene, cómo se ha seleccionado o por qué cuesta tan poco. No digo que todo arroz barato sea malo, digo que el consumidor medio confunde exotismo con calidad. Y no, hermano, un nombre elegante no arregla una compra mediocre. Solo la disfraza. Y ya que has llegado hasta aquí, no te pierdas el final del video, porque vas a saber cuál de estos arroces es el que debes tener en tu despensa. ¡Ah! No lo olvides, suscríbete al canal. Vamos con el cuarto perfil, el arroz largo de batalla que compras porque, total, todos son iguales. Este arroz vive de una mentira muy rentable, la mentira de que da igual la marca, da igual el grano, da igual el resultado, da igual porque es para acompañar. Y así es como media España compra arroz largo como quien compra tornillos, el más barato, el primero que ve, el que esté en oferta y a correr. Pero no todos quedan igual de sueltos, no todos absorben igual, no todos aguantan igual la cocción, no todos te dejan el plato con la misma textura. El arroz es uno de esos productos donde la gente presume de exigencia con el café, el aceite o el jamón, y luego se vuelve completamente perezosa con un básico que usa una y otra vez. Eso no es ahorro inteligente. Eso es mediocridad repetida. Y el problema de comprar mediocre todos los meses no es solo el dinero. Es que acabas normalizando una calidad regulera como si fuera lo estándar. El quinto perfil, el arroz redondo barato que usas para paellas porque con sofrito todo se arregla. No. Con sofrito no se arregla todo. Eso lo piensa mucha gente que hace arroz en casa y se cree que el sabor depende solo del caldo, del pollo o del truco de la abuela. Pero el grano importa. Y mucho. Importa cómo absorbe. Importa cómo aguanta. Importa si se abre, si se pasa, si empasta o si se convierte en una masa triste 5 minutos después del reposo. Y aquí aparece otra costumbre bastante cutre del consumidor medio. Como el arroz es barato, se asume que no merece criterio. Error. Precisamente porque es barato, la gente deja de exigir. Y cuando dejas de exigir en lo barato, las marcas ganan un margen precioso para darte algo simplemente decente y que tú lo aplaudas como si fuera suficiente. No lo es. Un arroz malo no siempre arruina la paella de forma escandalosa. A veces hace algo peor. La deja simplemente normalita. Y lo normalito, repetido muchas veces, es una forma elegante de comer por debajo de tus estándares sin darte cuenta. Sexto perfil. El vaporizado que compras pensando que has encontrado la solución universal. Este es el arroz del práctico, el que no quiere complicaciones, el que quiere grano suelto, el que quiere cero riesgo de pasarse, el que quiere control total, y no hay nada malo en eso. El problema llega cuando conviertes la practicidad en criterio único. Porque entonces ya no eliges el mejor arroz para cada uso. Eliges siempre el más obediente. Y eso empobrece mucho más de lo que parece. Además, si hablamos de consumo habitual, la propia OQ recuerda que conviene no abusar del arroz en general y que una forma sencilla de reducir parte del arsénico es remojarlo, lavarlo y cocinarlo con exceso de agua para luego eliminar el sobrante. AESAN también recoge que el lavado puede reducir algo esa presencia. Es decir, ni siquiera cuando eliges algo práctico deberías apagar el cerebro, porque el consumidor flojo siempre busca una sola respuesta para todo. Y la compra inteligente casi nunca funciona así. Vamos con en penúltimo. Los vasitos y arroces precocinados que se venden como comodidad inocente. Aquí ya no hablamos solo de arroz, hablamos de hábito. Hablamos de gente que ha conseguido convertir un básico barato en una versión bastante más cara, bastante más dependiente y bastante menos pensada. Y lo peor es que muchos lo compran con una paz tremenda, porque como el producto base es arroz, parece imposible estar haciendo una mala compra. Pero sí puedes, no por tóxico, no por escándalo, sino por una mezcla de precio inflado, rutina perezosa y pérdida total de criterio culinario. El vasito no te arruina la vida, te arruina el estándar, te acostumbra a pagar más por menos control, te acostumbra a cocinar peor, te acostumbra a elegir velocidad aunque no tengas prisa real. Y eso, repetido toda la semana, ya no es comodidad. Es dependencia con microondas. Aquí es donde ocurre algo que mucha gente no espera.
El arroz, en su versión más simple, no necesita prácticamente nada para justificarse. Es un alimento básico, directo y funcional. El problema aparece cuando ese producto sencillo se convierte en un formato cada vez más manipulado, más cómodo, más caro y más dependiente del marketing. Y ahí es donde dejas de comprar arroz, para empezar a comprar una solución empaquetada. Y llegamos al último perfil. El arroz que compras siempre, 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 sin alternar nada. Y aquí está el último, que en realidad es el más importante de todos. No es una variedad concreta, no es una marca concreta, no es un envase concreto, es una costumbre. La costumbre de repetir arroz demasiadas veces porque es fácil, porque llena, porque gusta y porque parece inofensivo. La OCU lo deja bastante claro. No se trata de alarmar, sino de no abusar y mantener una dieta variada. También recuerda que el exceso puede ser más delicado en niños y adolescentes por su menor peso corporal. Y esto es clave, porque mucha gente busca siempre el alimento seguro, el alimento limpio, el alimento fácil y termina cayendo en el mismo error de siempre. Comer demasiado de lo mismo solo porque no parece peligroso. Ese es el problema de fondo, no solo con el arroz, con media cesta de la compra. La monotonía alimentaria disfrazada de disciplina, la repetición disfrazada de vida sana, la compra automática disfrazada de eficiencia. Y no, eso no es eficiencia. Eso es dejar de pensar. Cuando empiezas a juntar todos estos factores, tipo de arroz, frecuencia, formato y compra automática, aparece una conclusión bastante clara. Muchas de las decisiones más repetidas en el pasillo del arroz no están guiadas por criterio real. Están guiadas por costumbre, por comodidad y por una falsa sensación de que todo da igual. Y aquí es donde está la clave. Muchas personas creen que están haciendo una compra razonable, cuando en realidad están repitiendo una elección que nunca se han parado a cuestionar. La buena noticia es que elegir mejor suele ser mucho más fácil de lo que parece, y no necesitas complicarte. Los arroces que más se acercan a una compra lógica suelen ser los más simples. Arroz normal, bien identificado, sin formatos extraños, sin atajos absurdos y sin convertir cada comida en una excusa para pagar más por menos control. Y si quieres más sabor, más variedad o una mejor experiencia, puedes construirla tú. Puedes alternar cereales, puedes elegir mejor el tipo según el plato, puedes lavar y cocinar mejor el producto y puedes salir del piloto automático. Y ahí es donde recuperas el control de la compra. Así que no, el mensaje de este vídeo no es «tira el arroz y vive asustado». Ese sería un mensaje de charlatán. El mensaje real es bastante más incómodo y bastante más útil. Deja de comprar arroz dormido. Deja de asumir que porque sea un alimento básico ya merece confianza ciega. Deja de pensar que integral significa carta blanca. Deja de tratar las tortitas como si fueran inocentes por defecto. Deja de comprar nombres bonitos, formatos cómodos y ofertas sospechosamente baratas sin hacerte una sola pregunta. Porque a veces el supermercado no te engaña con productos evidentemente malos. A veces te engaña con productos que parecen demasiado normales como para desconfiar. Y ese tipo de engaño es mucho más peligroso. No porque mate, sino porque se instala. Porque se vuelve rutina, porque entra en tu casa cada semana sin levantar sospechas. Y cuando una mala compra se convierte en costumbre, deja de parecer una mala compra. Empieza a parecer vida normal. Y ahí es cuando ya te han ganado. Si te interesa seguir analizando productos cotidianos del supermercado con este nivel de detalle, suscríbete al canal. Porque lo más probable es que el próximo producto que analicemos también esté ahora mismo en tu casa.